If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high-quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenido, bienvenida a Educar Hoy, el podcast para aprender, cuestionarnos y descubrir juntos otras formas de educar. Soy Udi Álamo, maestra y orientadora, y te ayudo a conocerte mejor como educador, a conectar con tu alumnado y con tus hijos e hijas y a sacar ideas y estrategias para mejorar la educación. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Educar Hoy. Hoy tenemos un tema que toca directamente con el corazón de lo que está pasando en la educación, que es la innovación educativa, y para eso tenemos a mi querida amiga María Victoria Betancor. Ella es una docente con amplia experiencia, además de maestra de educación física, pues ha sido durante muchísimo tiempo asesora en un centro de profesores en la isla de Gran Canaria. Y bueno, es la amiga que todos tenemos, o espero que todo el mundo tenga, es la típica amiga que todos tenemos para hablar durante horas sobre cosas que nos ocupan, cosas que nos preocupan e incluso hacer un poco de terapia, ¿verdad, Vicky? De todo. Nuestros cafés sirven para los desahogos profesionales y personales. Totalmente. Pues en uno de estos desahogos por WhatsApp le hice una pregunta que era ¿qué retos tenía la educación hoy en día? Y me escribió un texto súper largo, el cual terminó diciendo, pero para esto necesitamos un café más largo. Y entonces yo aproveché la coyuntura y dije, no, un café no, vamos a ponernos el micro delante y vamos a grabar un podcast, porque yo creo que de estas conversaciones pueden salir buenas ideas, pueden salir por lo menos cosas sobre las que reflexionar e invitar a los docentes y a los educadores que escuchan el podcast, pues a este café virtual que nos vamos a tomar hoy con micro delante para que se queden grabadas estas ideas y para que otros docentes también puedan reflexionar sobre ello con el podcast. ¿Vale, Vicky? Vamos allá. Pues venga. El mensaje que me enviaste, voy a leerlo textualmente. Yo te preguntaba, oye Vicky, para ir al turrón directamente, ¿qué retos tiene la educación hoy para ti? Y me contestaste que la diversidad en el aula había aumentado muchísimo, que para considerar la inclusión no solamente valía la implementación del DUA, que ahora diremos lo que es, por si alguien no lo sabe o por si alguien es ajeno al currículo, los LOE, porque es un padre, una madre o lo que sea. Bueno, ahora lo explicaremos. Y que era preciso incorporar recursos humanos que acompañen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a empezar directamente con el gran tema que es la inclusión, ¿no? ¿Qué me puedes contar sobre esto, Vicky? No te agradecí la invitación a nuestro café virtual. Mira, si me permites utilizar, sabes que me encanta el modelo de enseñanza cinético, ¿no? Y que si hay personas ajenas al mundo educativo que te escuchan o que nos escuchan en este momento, pues creo que las analogías ayudan para comprender mejor el mensaje. Vamos a imaginar el proceso educativo como un barco, ¿vale? Una travesía que hacemos en barco. Es verdad que en Canarias, por la parte que nos toca, nos tenemos que desplazarnos y vamos navegando por el océano de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Y hay días de navegación que todo fluye y hay días de navegación en los que hay una tormenta considerable, ¿no? Ahora mismo, eh, cuando hemos navegado por aguas tranquilas, ¿qué te puedo decir? Pues mira, hemos conseguido muchas cosas. Hemos conseguido, pues, implementar la educación infantil en los 2 años en las escuelas públicas. Se reduce el porcentaje de abandono escolar, perdón, se integran las TIC. Pero, ¿y esas tormentas? Las tormentas pasan por bajar o seguir bajando ese porcentaje o esa tasa de abandono escolar temprano, y también pasa por mejorar la competencia lingüística, por mejorar la competencia matemática, que está en niveles muy ínfimos, y también pasa porque la inclusión no sea un elemento que se queda en el papel,
sino que sea una realidad. Entonces, para afrontar todo esto, cuando me hiciste la pregunta, pues pensé, oye, todo lo que nos queda por hacer, todas las travesías que aún tenemos que descubrir, ¿no? Pero también sentía que todos los barcos que salen del puerto no salen en igualdad de condiciones. Hay Ujú, muchos barcos con una carga estructural que evidentemente hacen que sus travesías sean diferenciadas. Entonces yo creo que esto pasa por, capitanes y marineros, ¿no? La tripulación. Pues pasa porque el capitán sea un buen líder pedagógico. Y me explico. Entiéndase, capitán, líder pedagógico. ¿Verdad que no se puede navegar con un timón roto? ¿Verdad que ujú, no podemos navegar con un mapa desactualizado? ¿No? ¿Verdad que los tripulantes, cuando nos enfrentamos a una tormenta, tenemos que estar formados? ¿Verdad que tenemos que saber atender a esas necesidades educativas? Pero el aumento ha sido tan exponencial, que necesitamos la tripulación aunar energías para remar todos en la misma dirección, porque al final no todos los tripulantes tienen las mismas capacidades. Unos, pues a lo mejor algunos, no sé, se les da mejor desenmarañar las estructuras, los mapas, a otros se les da mejor limpiar la cubierta. Entonces tenemos que saber cuáles son las preferencias y las necesidades reales de nuestro alumnado y también la ujú. tecnología entendida. Oye, ¿verdad que si nuestra travesía es tan larga? Hablamos de la escolarización obligatoria, que es una travesía de muchos años, no podemos ir remando con remos de pala. Remos de pala los podemos utilizar puntualmente, pero tenemos que adecuarnos a los motores y a toda eh, el soporte tecnológico que ayuda a esa travesía. ¿Qué pasa? ¿Un capitán para un barco tan grande? ¿No deberíamos compartir un poco ese liderazgo entre tripulantes y capitanes para que esta travesía pues sea más duradera? Y luego no olvidemos la comunidad educativa, ¿vale? La familia no son simples pasajeros, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y las administraciones públicas y todo el entorno que rodea al contexto escolar no son meros espectadores, no son meros pasajeros. Tenemos que valernos de ellos, tenemos que valernos de administraciones públicas para aquellos alumnos más vulnerables, facilitarles pues las becas, no sé, mentoría, proyectos de innovación metodológica. Entonces, esto es un gran reto, ¿vale? Subirte a este barco es un gran reto y bueno, intentamos aquí los tripulantes hacerlo lo mejor posible. Pero mi pregunta ¿es suficiente hacerlo lo mejor posible? ¿Y cómo se hace lo mejor posible, no? Porque apuntabas en tu reflexión por WhatsApp que no solo es con la implementación del DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, que ahora nos comentas un poco más si quieres, sino que también era necesario o es necesario con la diversidad que nos encontramos en las aulas y a veces la complejidad, la mochila emocional con con las que vienen los alumnos, con la mochila emocional propia de los docentes, ¿no? Que hace falta más recursos personales formados, que estén dispuestos pues a navegar, a, a meterse en este barco que es la educación actual, ¿verdad? Cierto, yo creo que un elemento clave somos los docentes, ¿vale? Muchos compañeros, por la trayectoria que llevo de asesora del centro de profesorado, me preguntan, oye, eh, dime un buen colegio para matricular a mi hijo el próximo curso escolar. Y mi pregunta es, el colegio perfecto no existe. Pero cuando me lo preguntan, fíjate qué curioso, yo no pienso en el colegio como entidad,
Lo que mi cerebro procesa cuando me elevan esa pregunta es, ¿qué docente? Ujú. Automáticamente me vienen los perfiles profesionales de las personas, no me viene, y esto es para reflexionar, porque si no existe cultura de centro educativo, si no, mi cerebro procesa a personas, algo no estamos haciendo bien. Totalmente. Y después dice, piensas, ¿y dónde está Pepita ahora mismo? A ver, este cole. O ¿dónde está Juanito que era muy bueno con esto? En este cole. No piensas en el cole o en el nombre X del colegio del barrio, no piensas en las personas o en el equipo directivo, a ver dónde se fue esta directora, este jefe de estudios que gestiona muy bien o que organizativamente es muy bueno, sino que directamente al final la educación va de personas, ¿no? Decías un elemento clave son los docentes, yo diría el elemento Elemento clave, clave. el elemento clave son los docentes, que también lo ponías en la reflexión, el papel del docente es crucial para el éxito, creo que es el elemento clave, ¿no? Sin un profesorado bien preparado, apoyado, resulta muy difícil que se produzcan cambios significativos en la educación de hoy. Ahora mismo yo siento que tenemos como una gran, no me gusta decir como una gran losa encima, pero sí como que tenemos un gran momento de cambio curricular por la irrupción de las tecnologías, ¿no? La tecnología va cada vez más rápido, la inteligencia artificial, el pensamiento computacional, el que estén preparados digitalmente, que sean buenos ciudadanos digitalmente, ¿no? Un mundo virtual digital ahí para el que tenemos que educar como familias y como docentes. Por otra parte, todo el cambio curricular de las competencias, las habilidades que son imprescindibles para el mundo, para cuando se incorporen al trabajo, y no solo para cuando se incorporen al trabajo, sino para que ellos se sepan gestionar emocionalmente, gestionar las emociones propias, saber enfrentarse y lidiar con las de otros. Y estamos los mismos tripulantes de siempre intentando llevar este barco que cada vez es más moderno y más sofisticado, sin guías, ¿no? Sin casi como con las mismas prácticas de pesca y de mover el barco que hace 20 años, ¿no? Y yo creo que ahí los docentes, entiendo que los tripulantes que somos los docentes y entiendo que el capitán que es ese equipo directivo, ¿no? Ese símil que hacías tenemos que estar formados, apoyados, cuidados, acompañados, ¿no? ¿Cómo hacemos esto, Vicky? ¿Cuáles serían para ti las claves para hacer este cambio hacia el docente? La pregunta es complicada y ya te aseguro que si hubiese tenido la clave, hubiese lanzado en algún momento. Hombre, This country was built on a distinctly American work ethic, but today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, and with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton and adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. creo que estamos sobrepasados. Sobrepasados, me refiero, sobrepasados por un currículo con el que nos estamos familiarizando en este momento,
sobrepasados con la velocidad a la que avanza el mundo tecnológico, sobrepasados con la atención a la diversidad en el sentido, por ejemplo, te puedo poner como ejemplo, saben que he vuelto a las aulas, ¿no? Y realicé una pequeña actividad, un dictado explosivo, no más allá, y a partir de ese dictado explosivo había que realizar pues, las preguntas de comprensión lectora. Te puedo decir que para atender a la diversidad en mi aula tengo dos ACU, ¿vale? Y distintos referentes curriculares, un quinto de primaria, entre segundo y tercero. ¿Qué Pues, es una ACU para quien no lo sepa? vale, una adaptación curricular significativa, alumnos Claro, que este podcast lo tienen, escuchan docentes, pero también lo escuchan también familias, tienes entonces hay razón, familias que dicen que será una ACU, vale. completamente de acuerdo. Una ACU son alumnos que tienen pues, 4 cursos como mínimo de fase curricular. Ujú. Eh, pues hice preguntas de verdadero o falso, preguntas de respuesta abierta, preguntas de elección múltiple, preguntas para hacer lo que a lo mejor la familia entendería o un simple dictado con una comprensión. Entonces, es tanto o son tantas las horas que hay que dedicarle para darle cabida a cada uno de los niños y niñas que están en el aula, que nos vemos desbordados, porque además de intentar eh, programar adecuadamente para no llegar al aula a improvisar, ¿no? Y ser coherente con lo que nos exige el currículo, hay que tener en cuenta, pues, 1 millón de factores que interactúan. Me explico. Pues hay que tener en cuenta que el centro implementa un proyecto concreto de cualquier temática. Hay que tener en cuenta que, y mira, ahora que hemos hecho reflexionar y parar, creo que estamos sobreactivados, sería la palabra. Me explico. Sobreestimulados. O... Sí, queremos vivir tanto para afuera, ¿vale? Que a lo mejor estamos perdiendo la esencia del aula. Y me explico. Oye, viene el Cabildo Insular y oferta una actividad de sostenibilidad. Ah, pues vamos porque es gratuita. No, mira, ahora llega cualquier efeméride, ahora viene el 25 de noviembre, hoy es el Día del Estudiante, y parece que paramos el currículo para dar o mostrar a la comunidad educativa que estamos, oye, pues a lo mejor deberíamos ser menos ambiciosos, acortar esa sobreestimulación, ser más selectivos, profundizar, ya dice el dicho que quien mucho abarca, poco poco aprieta, aprieta. y creo que estamos apretando poco como docentes. Vale. Creo que estamos, sin perder de vista el enfoque competencial, creo que estamos perdiendo la didáctica de las propias áreas curriculares. ¿Vale? Y sí, podemos implementar aprendizaje cooperativo, que me parece una de las patas fundamentales. De hecho, leí un meme hace 2 semanas con la desgracia que ha pasado en Valencia, que ponía, y luego dicen que el aprendizaje cooperativo no es importante en las aulas, cuando nuestros dirigentes no son capaces de trabajar colaborativamente para dar solución a una desgracia de ese calibre. ¿Vale? Entonces, tenemos que enseñar a nuestros alumnos. Y ya les digo que 2 cerebros piensan más que uno. Ujú. ¿Vale? Siempre ese aprendizaje será más enriquecedor que el individual. Eh, y otra cosa que creo que se ha relegado a un último plano, la famosa evaluación, Ujú. ¿vale? La evaluación. Antes de zarpar, antes de que ese barco salga del puerto, ¿no? Oye, ¿funcionan las velas? ¿Tenemos suficiente comida para la travesía? No sé, saber los conocimientos previos, saber cuáles son sus habilidades que favorecen su aprendizaje, conocer cuáles son sus propias lagunas de aprendizaje. Pero parece que la evaluación siempre va rezagada a la sumativa, ¿no? A la que le importa a los padres cuando sale el, el boletín trimestral. Y la evaluación es un paso más allá, es un radar, ¿vale? El radar del barco. Oye,
tenemos que ir mirando si ese GPS, si vamos por el itinerario adecuado. No podemos cruzar los dedos y a ver lo que pasa, ¿vale? Entonces, tenemos que ajustarnos, tenemos que observar constantemente qué está pasando en el aula. Oye, si no funciona, pues no insistas, cambia la estrategia, cambia. No me voy a chocar contra la roca, Ujú. ¿vale? Voy a hacer un zigzag y voy a evitar el impacto. Y luego la sumativa, que también es importante. Yo no la relego a un segundo plano porque hay que llegar a ese puerto, hay que llegar al otro puerto, sino qué sentido tiene esta travesía, ¿no? Y, y ahí es el momento de saber, pues, oye, hemos llegado todos al puerto, estamos todos los que veníamos en el barco aquí, pues, oye, pues, si algo ha fallado, hay que analizar qué ha pasado. ¿Por qué no están todos en el puerto B, en el puerto de destino? Ujú. ¿Ha habido tormentas que no hemos sabido lidiar? Yo qué sé, faltaron suministros, faltaron docentes, faltaron recursos humanos, faltaron recursos económicos. Eh, Necesitamos de otras herramientas, de otras estrategias, de otro itinerario para llegar al puerto B, ¿no? Y fíjate que también he hecho falta una autoevaluación y coevaluación. Tripulantes, capitanes, entiéndase, equipo directivo, docente. Tenemos que reunirnos, tenemos que hablarnos. Oye, ¿estamos avanzando bien? Oye, ¿qué está pasando? Nos vamos a reflexionar una vez llegado al puerto B, que sí, que hay que hacerlo, pero durante el trayecto se pueden tomar decisiones. Vale. Y luego el capitán, con su cuaderno de bitácora, tiene que ir tomando nota, qué funciona, qué no funciona, qué tenemos que mejorar. Oye, si esto funciona, debemos seguir implementándolo. Y tiene que apostar por la tripulación, ¿vale? Tiene que apostar porque evaluar es navegar con un propósito, ¿no? Y bueno, sin ella es como navegar sin brújula. Y me preguntaba, ¿evaluación como punto de partida? Pues sí, evaluación como punto de partida porque ahora mismo estamos a la deriva y la estamos dejando solo en consideración cuando llegamos al puerto B. Y cuando llegamos al puerto B ya es demasiado tarde. Ya los que han llegado y los que no, pues han naufragado por el camino. Y eso, como docentes, no nos lo podemos permitir. Totalmente. Antes de seguir profundizando en el tema de la evaluación, que te has ido, porque claramente yo sé que es tu pasión, se le ha visto todo el plumero a Vicky. Totalmente. El tema de la evaluación es algo que Vicky pues siempre saca a colación en las conversaciones porque es verdad que es el punto de partida y es algo que nosotras llevamos reflexionando muchísimos años, ¿no? Deberíamos empezar por ahí. Pero sí me gustaría hacer como una recapitulación de lo que has dicho de qué cuestiones claves tienen los docentes ahora y me he quedado con tres ideas, ¿no? La primera es ser más selectivos con respecto al currículo, a todas las actividades que se nos presentan tanto al centro como al profesor, porque si no te pasarías literalmente todos los días celebrando o recordando o explicando culturas diferentes porque es De el día hecho, de Halloween, de lo que sea, ¿no? Da igual. Entonces, exactamente. Cualquier agenda que coges, abre, día, todos tienen un día todos tienen un día, especial señalado, ¿no? exactamente. Entonces, el primer Imposible. punto es eso, ser más selectivo. El segundo punto, pues volver a la didáctica de las materias, ¿no? Y centrarnos en, digamos, como en lo que es nuclear de la lectura, de la escritura, de las matemáticas, de la resolución de problemas, la física y química, ¿no? Si ya no fuéramos a la educación secundaria. Y aquí yo creo que una clave que rescato del principio es el diseño es la clave, ¿no? Y traigo a colación el DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, que es en el punto de partida, en el puerto, cuando estamos en el puerto, antes de salir a navegar, ¿qué pasajeros tengo aquí?
¿Y qué necesitan todos estos pasajeros, todos estos alumnos que tengo delante? ¿Cómo los puedo ayudar desde el punto de partida? Que el diseño no va a ser perfecto y que tenemos que echar a navegar, estemos como estemos, pero sí que el diseño centrado en la didáctica de las materias que has comentado, más teniendo en cuenta la realidad que tienes delante, es decir, estás diseñando, no repitiendo la misma bola que llevas 20 años, sino diciendo, este año tengo a Juanito, tengo a Pepito, tengo a, a Mariana, tengo a Lucía, tengo a... ¿Qué tiene? Esta realidad. Pues con esta realidad intento diseñar para acoger a todos en mi barco, porque si ya desde el principio no los dejo pasar al barco, que eso también pasa mucho en las aulas, ¿no? Por desgracia, no los incluimos desde el principio, pues va a ser difícil para ellos esa travesía o directamente se quedan en tierra. Que aquí haríamos el símil como este centro no es para ti, no. Este centro es para todos. Entonces, vamos a intentar que sea para todos desde el comienzo. Y el tercer punto que has comentado y que ya te has metido de lleno es en el tema de la evaluación, ¿vale? Para alguien que estos tres puntos que yo creo que están súper bien explicados, el ser más selectivo, volver a las didácticas de las materias y partiendo de un diseño universal, ¿no? Y el diseño es la clave. Y el tema de la evaluación, para alguien que no sepa nada de evaluación, imagínate, y me voy a poner en la piel de una madre que su último contacto con el centro escolar fue cuando ella estudió hace 20 años o hace 15 si es más joven o hace 30 si es más mayor. ¿Cómo ha cambiado la evaluación de lo que está en el imaginario colectivo ahora? ¿Cómo ha cambiado? Dime tres claves que para ti hayan supuesto el cambio en la evaluación. Mira, un cambio muy significativo es que no está centrado en un ejercicio memorístico, ¿de acuerdo? Yo no tengo conciencia en mi escolaridad, ¿vale? De hacer otra cosa distinta que fuera exámenes, ¿vale? Entiéndase exámenes de multiplicaciones, de resta, de raíces cuadradas. Hoy en día soy incapaz de hacer una raíz cuadrada. Y te digo que era una alumna sobresaliente en física, en química, matemática. Mi fortaleza va en esa dirección. ¿Y por qué he olvidado ese aprendizaje? Lo memoricé para ese momento y no me ha hecho falta en mi vida. También entiendo que antes, para hacer un trabajo, teníamos que ir a la biblioteca. No teníamos un acceso a la información como la tenemos. Y bueno, yo en mi vida esa raíz cuadrada nunca la he utilizado, por lo que mi memoria la ha obviado completamente. Y en este discurso, además de los exámenes, recuerdo que cuando te enviamos un trabajo, solo teníamos acceso a la información a través de la biblioteca del cole o de la biblioteca municipal. Ay, Dios mío, es que ahora tenemos acceso a la información con un dedo. Con un simple dedo podemos saber mm, cualquier cosa en cualquier momento y creo que ese salto sustancial de no poder acceder a la información, acceder con tanta facilidad, necesita de un ejercicio que vaya más allá de lo memorístico. Necesito que un alumno sepa distinguir una noticia falsa. Necesito que un alumno sepa tratar adecuadamente esa información. Necesito, porque, y te voy a poner un ejemplo, llevando un ponente al centro educativo de Tunte, me preguntaba, ¿qué altitud tiene? Y recuerdo haberlo estudiado en la educación primaria. Pero claro, era un dato que ahora le digo, espera un momentito, enseguida cogí y busqué la información, pues un poco intentar que los aprendizajes sean competenciales, sirvan para la vida, ¿no? Para desenvolverte en tu entorno, porque al final lo que queremos es alumnos competentes. Y, y sirva aquí para una anécdota personal. Yo no conozco, fíjate curioso, persona más competente que mi madre. Y te digo que mi madre tuvo que dejar de estudiar, no terminó los estudios primarios, porque en su época pues tuvo que hacerse cargo de su padre porque estaban enfermos, era la menor de la familia y es la que vivía con ellos y se hizo cargo de su cuidado.
Pues fíjate, es una persona que no comete falta de ortografía. Es una persona que recuerdo yo de pequeña, por distintas circunstancias, se nos rompió la lavadora. Y te estoy hablando hace muchísimos años que no tenía un vídeo de YouTube, pues ella fue capaz de desmontar toda la lavadora íntegra, ¿vale? Que yo, teniendo tres carreras universitarias, soy incapaz de hacer ese ejercicio. Pues la desmontó, no sé lo que hizo, no lo recuerdo, era muy pequeña, y la volvió a montar y funcionaba perfectamente. Entonces, mi madre, vuelvo y repito, no tiene estudios primarios. Yo tengo tres carreras universitarias. Y mi madre utiliza app, por ejemplo, mucho mejor que yo. ¿Por qué? Porque tiene una buena comprensión de los textos, porque no comete falta de ortografía, porque lee, porque está interesada en que resurja cualquier problema que, bueno, que se le ponga por delante. Yo, a mí se rompe la lavadora y estoy llamando al técnico, lo más que puedo hacer es buscar en Google el número de teléfono del técnico. Entonces, no va vinculado la titulación a un aprendizaje competencial. Los alumnos tienen que ser competentes. Tú, cuando entra un fontanero a tu casa, ¿qué prefieres? ¿Que haya sacado todo sobresaliente en bachiller, ¿no? O donde corresponda? ¿O que sea un buen profesional competente y que sea capaz de solventar la incidencia que tienes en tu casa? Que te resuelva el Un problema poco. claramente. Pues claro, entonces, un examen, sí, yo no digo que lo memorístico no haya que obviarlo, hay aprendizajes memorísticos que son necesarios, una tabla de multiplicar, por ejemplo, pero debemos evaluar, y retomo para que entiendan ahora, debemos evaluar de otra forma, debemos evaluar para que ese aprendizaje sea válido para algo, no sea un aprendizaje memorístico que sirva para salvar una nota, una calificación, un curso, Entonces, ¿qué se evalúa? Si no se evalúa el aprendizaje memorístico, ¿qué es lo que evaluamos? si es capaz de ese aprendizaje implementarlo de forma competencial en su vida. Ujú. Sí, vale, yo sé sumar y multiplicar y te pongo tres sumas y tres multiplicaciones, pero ahora tengo un problema. Oye, vamos a irnos de excursión el jueves al Museo Canario. Digo Museo Canario porque el centro de interés de la situación de aprendizaje viene por ahí. Vale. Acabamos de llamar al transporte y nos acaba de decir la cuantía. Vale, entonces, ¿cuánto tendremos que poner cada uno para poder desplazarnos? ¿Qué distancia se bloquean? Y saben sumar, restar, multiplicar y dividir mecánicamente de forma, no te voy a decir perfecta, pero bueno, que lo hacen bien, que saben y conocen los mecanismos, pero después no saben cómo implementar eso. Oye, vamos a hacer la fiesta, y te digo fiesta porque últimamente estamos hiperactivos con las efemérides. Vale, ¿qué traemos, qué no traemos? Bueno, ¿qué tenemos que comprar? ¿Qué cantidad tenemos? ¿Cuánto hemos ahorrado? No son capaces de verter ese conocimiento académico en cosas tan rudimentarias, tan cotidianas ¿Qué tan de la vida. básica? Y eso me asusta. Ujú. Claro, porque También tienes la opción de decir lo que dice mi hijo. Cuando le preguntan, oye, si tu madre hizo un ejercicio mal, de esto vale 2 euros, esto vale 3 euros, si tienes 10 euros, ¿cuánto te devuelve? Y lo contestó mal. Y la profesora le dijo, pero vamos a ver, David, ¿tú cuando vas con tu madre? Y él contesta, no, mi madre solo utiliza tarjeta de crédito, el reloj o el móvil. Mi madre nunca tiene efectivo. Y eso me hace pensar también, ¿no? Es verdad, estamos en la era de, y no es mentira, no tengo nunca dinero en efectivo. ¿Cuánto de contextualizado también están las cosas que le ponemos a los niños, ¿no? En plan, bueno, si le das 10 euros, ¿cuántas veces has pagado con 10 euros últimamente? Yo hace mucho. Vale, pues la primera clave, que la evaluación ha cambiado como de lo memorístico hacia más lo procedimental, lo competencial, ¿no? Y hay que velar porque lo que evaluemos sea el proceso, ¿no? Y el proceso y la aplicación de ese conocimiento a la vida. ¿Qué otro punto dirías tú que ha cambiado de la evaluación? Diversificar los instrumentos
Parece que hablamos de evaluación, a ti te dicen evaluación y automáticamente tu cerebro que dice examen, Examen. examen. Pero por ejemplo, evaluación, cuando nos sacamos el carnet de conducir, se la reina de las analogías. Es que me encanta porque es como los niños me entienden cuando les pongo una analogía, es como abrir la caja de Pandora. Hacemos un examen teórico. ¿Basta con hacer un examen teórico el carnet de conducir? No. ¿Verdad que nos ponen en situación? ¿Verdad que tenemos que hacer práctica? ¿Verdad que tenemos que hacer, diversificar el tipo de evaluación para demostrar que sabemos conducir? ¿Tú te imaginas un examen de conducir solo con el examen teórico? Pregunto. Me daría un poco de miedo después conducir. ¿Tú te imaginas la cantidad de accidentes? Vale. Pero has sacado un 10 en el teórico, supuestamente. Tú tienes un buen conocimiento, pero ¿verdad que no sabes conducir? No. Entonces hay que diversificar. No el examen es válido. El examen es válido y vuelvo y repito, yo no estoy en contra de los exámenes. Exámenes sí, pero cuando el aprendizaje te lo exija. Claro, yo creo que ahí la clave es como no solo el examen es válido, no solo el examen es válido para saber cuánto sabe o cuánto ha aprendido un niño o una niña, sino que tendríamos que utilizar otras herramientas y otros instrumentos para medir, para saber. Y después también hay un montón de cosas que solo se ven en la vida, que no lo vamos a ver nosotros como docentes, que lo van a extrapolar en su vida. Y después hay cosas que solo lo vamos a ver mediante la observación directa y que después es muy difícil hacerlo tangible en una nota, ¿no? Y por eso es tan importante, primero, la presencia del docente, o de la presencia consciente del docente, que mire, que sepa mirar, que sepa observar. Y segundo, que las herramientas, digamos que las herramientas y los instrumentos de evaluación, llamémosla aquí metamos todo, ¿no? La rúbrica, una lista de cotejo, todo lo que tú quieras, un examen, que te hagan un proyecto. Vale, eso te va a hacer una foto de un momento, pero el aprendizaje es mucho más, ¿no? El aprendizaje puede estar en un montón de lugares y muchas veces ni siquiera sabemos cómo extraerlo del cerebro de los alumnos. A lo mejor nos ha pasado, ¿no? Que tú sabes que sabe ese niño o tú sabes que sabe esa niña, que lo sabe hacer, que te lo ha demostrado, pero el día que haces la prueba o el día que le toca la exposición, chungo, ¿no? Y ahí tienes que medir con el termómetro en ese momento. Y es Es difícil que, también. es Aquí que es tendremos duro. un debate, ¿no? sobre la evaluación, ¿no? Es verdad que tenemos que aceptar esa parte bueno, pues mala suerte también es aprendizaje para la vida, que el día que tienes que rendir al máximo porque es cuando te van a hacer la prueba, pues ahí tienes que darlo todo, ¿no? Entonces, yo a veces me pregunto, cuando hago algunas de las formaciones de evaluación, ¿no? Entonces, retomamos un poco, diversificar los instrumentos, ¿no? Y cambiar la mirada del propio instrumento de evaluación. Pregunto, oye, hoy sacas a cualquier alumno a la pizarra, ¿vale? Y te inventas un problema del aprendizaje que vienes implementando, inventas un problema y ella sale y lo hace perfectamente. Vale, pero perfectamente, ¿me entiende? El aprendizaje, va. Pero resulta que el día del examen, el mismo problema, te voy a decir hasta con los mismos datos, pues lo hizo mal. Mi pregunta es, ¿ella te ha demostrado el aprendizaje? Entonces, ¿por qué nos ceñimos a la prueba escrita que le hicimos aquel día? Al final, ¿qué nos interesa a nosotros? Que los alumnos aprendan, ¿vale? O igual me lo dice verbal, pero no es capaz de hacerlo de forma escrita. ¿Pero tiene el aprendizaje integrado? Dependerá un poco de lo que pida el criterio de evaluación, ¿no? Sí. Y esa es otra laguna importante que tenemos los docentes con respecto a la evaluación. Leemos el criterio de evaluación, dramatizar, expresión oral, vale. Y esto para evaluar lo que tú le hiciste es un examen. Digo, ¿y qué hiciste? ¿Te preguntaste los elementos de una dramatización? Si el criterio de evaluación te exige dramatizar, tienes que buscar un instrumento afín al aprendizaje que está valorando. Y esa es otra laguna importante con las dos que venimos diciendo que han cambiado, ¿no? Con respecto a la evaluación antiguamente y ahora.
Si el criterio te exige una cosa, tú no puedes evaluarla con un instrumento que no arroje si ha logrado ese aprendizaje. Ujú. Entonces, retomamos la parte de diversificar y seleccionar adecuadamente los instrumentos acordes a las exigencias del currículo. Totalmente. Entonces, una evaluación que no mire solo lo memorístico, sino que se fije en el proceso, una evaluación que se diversifica en instrumentos y herramientas. Y otra clave que para ti ha cambiado en la evaluación, para cerrar este bloque, Pues la que te acabo de decir, diseñar vale, la situación de aprendizaje en los instrumentos de evaluación acordes al currículo. Que hay una coherencia entre el aprendizaje del criterio de evaluación y el instrumento que arroje si lo ha conseguido o no ese alumno, ¿no? Alumno o alumna. Entonces creo que por ponerte tres grandes cambios, esos pueden ser, para empezar, algunos de exacto. ellos. Eso es lo que iba a apostillar yo ahora, es como lo que ha hecho Vicky, ha hecho un super zoom, como cuando empiezas el zoom ahí a ver lo más concreto, lo más pequeño, lo más pequeño, lo más pequeño, que es irte como a la práctica docente de la evaluación, ¿no? Y hemos dicho estas tres claves: fijarte más en el proceso, diversificar los instrumentos y las herramientas de evaluación y atender al diseño coherente con el currículo. Pero es que si haces un zoom desde una perspectiva más amplia, Vicky antes dijo, echo en falta la coevaluación y la autoevaluación, echo en falta que el capitán del barco también se pregunte y reflexione, ¿no? Que es toda la parte de autoevaluación docente, toda la parte de evaluación de la propia administración, ¿no? Cuando hacemos un zoom más amplio de lo que es la evaluación, nos podríamos ir a montón de pequeños detalles que en suma hace que cambie la evaluación y realmente es para mí como la piedra angular que hace que cambie todo. Antes también hablaste sobre cooperativo y me gustaría que nos nombraras algunas metodologías que para ti son importantes para implementar dentro del aula, que sean beneficiosas con respecto a prácticas más tradicionales, que sean beneficiosas para el aprendizaje de los alumnos. En tu experiencia, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Mira, hay tantas modas de innovación metodológica, ¿no? Grandes pensadores que cada uno vende su libro. Mira, creo que lo que es más estable en el tiempo y lo que realmente, desde mi perspectiva, es como condición sine qua non implementada en las aulas, el aprendizaje cooperativo. Entre iguales se aprende mucho más. Tú, cuando tenías dudas, a veces que le preguntabas al profe o a tu compañero de al lado, y a lo mejor te daba la pauta, la estrategia, y ya no entendía, de repente no entendía. Y el profesor ahí desgastándose un montón de minutos, un montón de tiempo, y de repente tu compañera, pues, te abría la mente porque su forma de aprenderlo, pues, podía buscar alguna similitud y te servía. ¿Qué pasa con el aprendizaje cooperativo? El aprendizaje cooperativo bien entendido, no el trabajo en grupo, porque Ujú. también hemos sufrido eso de mandar un trabajo para casa, cada uno en una parte. No, aprendemos todos para un objetivo común, ¿vale? Y esto es súper importante. Muchos padres se quejan, es que fulanita es... No, el aprendizaje cooperativo es otra cosa. El aprendizaje cooperativo hay que implementarlo en el aula y hay que asegurarse que se desarrolla en el espacio de trabajo que interactuamos con ellos. Antes le decía a un compañero, ya trabajo para casa lo justito, ¿no? Dice, ¿para qué? Le digo, si ya te lo está haciendo la inteligencia artificial, los chicos lo hacen en 15 minutos y tú te pegas 3 fines de semana corrigiendo su... Era un comentario de texto de lengua castellana y literatura. Si tú quieres ver que sí, digo, pues entonces aprovecha, optimiza el tiempo que pasas en el aula y bueno, aprendizaje cooperativo, que al final el que enseña es el que más que aprende. Con los padres de los más competencialmente cognitivos, son los que se quejan y son los que más beneficiados salen de implementar esta estructura. También creo en aprendizaje basado en el pensamiento, Ujú. porque en la sociedad de la información, pensamiento crítico y creativo es fundamental. Y por ponerte una tercera, que creo que también
es otra gran patita que no podemos perder de vista, aunque sea muy difícil su implementación. Aprendizaje basado por proyectos. Me da igual que sea por proyectos de comprensión, me es indiferente. Ujú, Pero todo lo que suponga incentivar a la investigación, al tratamiento de la información, a la búsqueda de soluciones. Al final, las tres grandes metodologías bien implementadas, porque es difícil aislarlas, pueden ser bueno, un apoyo fundamental para que se den el proceso de enseñanza-aprendizaje adecuadamente. Luego hay otras, ujú, la gamificación, sí, los niños se divierten, sí, puntualmente puedes utilizar aprendizaje basado en juegos, sí, ujú. pero si hablamos de estructura para generar aprendizaje y lo otro, porque al final, vuelvo y te repito, quien mucho abarca, poco aprieta y al final nos perdemos en qué bonito en divertir a los niños, sí, evidentemente tiene que ser un proceso en el que el niño se sienta a gusto pero sin perder de vista nuestras premisas fundamentales. Y parece que soy una profesora tradicional, pero te aseguro que es Que no. alejada de Y te lo la aseguro yo realidad, también ¿no? que no. Em, Esto lo hemos hablado hasta la saciedad, ¿no? Y siempre hemos llegado a las mismas conclusiones. Tú sabes que yo estoy súper de acuerdo en todo lo que comentas, la evaluación como punto de partida, y si tuviéramos que quedarnos con tres metodologías, serían estas tres. Y ahora me ha dado que pensar, mientras estabas haciendo esta reflexión, que yo ya sabía lo que ibas a decir, porque nos conocemos tanto profesionalmente que compartimos este modo de pensar y que hoy simplemente lo estamos compartiendo en el podcast para enriquecer a otros. Pensaba en Hugo, ¿no? En mi hijo, en mi primer hijo, y decía, yo en verdad, ¿qué es lo que quiero que sepa hacer? Y es lo que se destila de estas tres metodologías que estás hablando. Yo quiero que sepa colaborar con otros desde la serenidad, desde la calma y que si hay dificultades lo sepa hablar, ¿no? Y todo lo que conlleva el aprendizaje cooperativo, que conlleva conflicto, que conlleva gestión emocional propia, que conlleva pues respetar los criterios de otro, conlleva tolerancia, bueno, conlleva toda una serie de habilidades blandas que bueno, para eso tendríamos que hacer un taller específico de cooperativo para saber cómo hacerlo bien. Primer punto, quiero que sepa colaborar con otros. Segundo punto, quiero que tenga pensamiento crítico y eso es aprender a pensar. Quiero que sepa hacerse preguntas, que se lo sepa contestar, que no le llegue una información y se lo crea a la primera, que sea capaz de razonar, que sea capaz de tomar decisiones informadas. No, todo esto es aprender a pensar. Y por otro, la última, aprendizaje basado en proyectos, quiero que sea autónomo. Quiero que no le tenga miedo a la vida y que diga, pues quiero emprender un proyecto dentro de la empresa en la que trabajo, quiero emprender un proyecto y quiero ser autónomo o crear una gran empresa, o quiero formar una familia, o quiero casarme, o quiero lo que sea, ¿no? Todos son mini proyectos vitales, sean personales o profesionales, que tienes que saber comenzar, investigar y llegar a una conclusión para tomar una decisión o para hacer una presentación o para lo que sea, ¿no? Es como las tres, mis tres grandes retos como madre que me encantaría que la escuela acompañara desde el escenario que es, porque sí, en casa puede colaborar, pero no va a ser ni punto de comparación la colaboración que tiene que hacer con otros iguales, ¿no? Entonces, yo estoy súper de acuerdo y simplemente reafirmarte en estas ideas que hemos comentado ahora. Te digo, qué Mm, difícil es ir de la mano, por eso te decía antes, la comunidad educativa. totalmente. Mm, Era y la última pregunta que te quería hacer, ¿no? ¿Cómo crees qué papel juegan las familias en todo esto, en toda esta parte de cambio educativo, en los retos de hoy, en la evaluación, en las metodologías? ¿Qué papel juega la familia? pues si no vamos de la mano, te comentaba antes la analogía de no son meros pasajeros, no Ujú, son meros espectadores de este proceso, ¿vale? Si no vamos de la mano, si no abrimos la escuela a la sociedad, parece que algo que me llama mucho la atención es que los profes cierran las puertas de las aulas. Eh,
tenemos que hacer que la escuela se integre dentro de la sociedad. Parece que vamos ahí como unos ermitaños, ¿no? Cerramos todo el cerco y venga, nosotros solos, ¿no? Nosotros solos, ¿no? Y siguiendo la analogía del barco, imagínate a Hugo subiéndose al barco y tú en el muelle diciéndole adiós. Vale, ¿qué crees que siente? ¿Sabes? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo se siente? Y la escuela abierta, abierta en cada momento, aprovecharnos de las virtudes de los otros. Y digo aprendizaje cooperativo porque también tenemos mucho que aprender de la familia, ¿vale? Totalmente, Y hacer válidos sus fortalezas para integrarlas en la propia escuela. ¿Mm? Y yo totalmente. creo que todos buscamos el bienestar de la sociedad, porque al final sus hijos, pues evidentemente el hilo emocional que les une son sus hijos, pero es la sociedad del mañana. Ese es el señor que me va a venir a mí a arreglarme una cerradura. Ese señor es el que me va a atender en un quirófano. Esa señora que está ahí, a lo mejor va a ser la próxima que descubra Una cualquier vacuna solución. contra el cáncer Por que ejemplo, tiene entonces hay que mimar a la total, sociedad del mañana. Y vuelvo y digo, una sociedad acorde a lo que está pasando, a un crecimiento exponencial de muchos cambios. Estamos en una era, o sea, nunca ha habido avances tan rápidos en tan cortos pasos de tiempo. totalmente. No nos da tiempo a asimilarlo. ¿Vale? Sí, la revolución industrial hubo allí un tiempo de mucho más amplio, pero ahora es que hablamos de nada, Cada 6 meses se renuevan, ¿no? Estamos todo el ¿cuántas rato veces le sale una aceptando, actualización? exacto, aceptando actualizaciones de las aplicaciones que utilizamos en el día a día, pues que todo se va como configurando más para buscar más la atención, para lo que sea, ¿no? Em, en esta reflexión que solemos tener, ¿no? No nos da tiempo. Y yo sí que me gustaría como decir, pero lo importante son las personas, ¿no? Y volver a los tripulantes de ese barco, de ese barco educativo, lo importante primero son los alumnos, el alumnado, después somos los docentes y las familias, ¿no? El equipo directivo, por supuesto, como lo meto dentro de los docentes, ¿no? Es como cuando no sepas a dónde ir, lo primero son las personas, ¿no? Es como el mantra que yo tengo Siempre. cuando me abrumo, es como, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo más importante? Atender a los alumnos. Y eso lo extrapolo también a cuando tengo que hacer algo estratégico en el colegio, es ¿qué es lo que más va a causar impacto en los alumnos? Pues por esta tarea empiezo, ¿no? Pues ese mantra me persigue en los últimos años, lo importante son las personas. Lo importante es este docente que me está contando que le cuesta un montón entender el currículum, pues me siento con este docente. O lo importante es este niño, esta niña que tiene esta dificultad. Ahí, ¿no? Lo importante somos las personas primero, que es lo que tiene el mayor sentido de los centros escolares, ¿no? Muchas veces pienso que las escuelas también nos hemos quedado tan desfasadas y tal, pero tiene una parte romántica, ¿no? Que es como, es un lugar familiar, es un lugar en el que los padres dejamos a nuestros hijos y sigue siendo un lugar que reconocemos, ¿no? Siguen siendo las aulas, los pupitres, sigue siendo un lugar en el que hay un patio para jugar, ¿no? Y ahí seguimos Date reconociendo cuenta, a los niños pero que fuimos, que siguen esa cadena educativa que evidentemente tenemos que mejorar y que cambiar, pero sigue siendo un lugar de refugio, tanto para los niños como para las familias, en una sociedad cambiante en la que se han roto pues todos los modelos que teníamos para crear otros nuevos, buenos, malos, mediocres, regulares, lo que sea. Pero bueno, el modelo de familia que teníamos ya no es, los valores que teníamos ya no son, los tipos de trabajo que teníamos no lo son, pues la escuela sigue siendo como ese lugar de refugio y me gustaría acabar pues con ese símil, ¿no? Sigue siendo ese puerto seguro al que puedan volver los barcos que inician su viaje. Vicky, muchísimas gracias por esta super charla inspiradora. Me gustaría acabar con las 3 preguntas con las que acabo todas las entrevistas. La primera es, ¿dónde te podemos encontrar? bueno, pues tú sabes que yo no me promulgo mucho por las redes. Debería. Soy tímida, tú sabes que soy tímida. Bueno, sabes que ahora mismo estoy dando clases en un centro educativo y mi prioridad son las personas en ese
centro educativo, pero bueno, tienen a mi disposición mi correo electrónico, que entiendo que lo puedes dejar sin ninguna dificultad. Ujú. Y todo lo que pueda ayudar a un compañero, una familia, desde mi experiencia profesional y personal, pues evidentemente, poniendo en valor a la persona, eh, encantada de atenderle. Y todos estos temas que hemos estado hablando, Vicky también ha hecho formaciones formales a centros educativos, a compañeros, tanto de cooperativo como de evaluación. Si eres docente de algún cole y te ha resonado algo de lo que ha comentado Vicky, pues que también el tema de formativo está ahí y que a lo mejor podemos o puedes ayudarles en este camino. La segunda pregunta es, ¿qué te gustaría desaprender? Uf, esta lista es grande. Esta lista es grande. Mis propios prejuicios, ¿no? Eh, y también me gustaría desaprender, mm, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo lo expreso? Mis propios miedos, me explico. Tengo un nivel de autoexigencia tan alto que nunca encuentro la actividad perfecta. Pues, y claro, y me lleno y me lleno y me lleno y le doy mil vueltas y no progreso. Me gustaría, más que desaprender, pues ser capaz de, oye, vamos a prototipar, si me equivoco, claro, la responsabilidad de equivocarme en las personas, ¿no? En el proceso educativo, pues me gustaría desaprender ese miedo, esa inseguridad, esa responsabilidad que la tengo, pero no a esos niveles tan insanos. Ujú. Estaba buscando el calificativo más adecuado. ¿Vale? Guay. Y la última pregunta es, ¿qué significa para ti educar? Educar hoy es responsabilidad, es poner en valor a la persona, llámese persona, compañero, alumno, comunidad educativa. Educar supone poner la mirada en la sociedad del futuro que queremos, ¿no? Entonces, educar supone dar oportunidades. Entiendo que la escuela es el lugar de las oportunidades de todo tipo, ¿vale? No solo me refiero a las oportunidades profesionales, a las oportunidades incluso emocionales, dando cabida a... Tengo un alumno que está pasando por unas circunstancias personales muy duras, y él siente, ¿no? Es que ese es su espacio, de hecho se frustra mucho, se enfada, no sabe regular sus emociones, pero ya lo está pasando tan mal que, que no me importa el aprendizaje para ese alumno. Para mí, en este momento, educar no es sinónimo de aprendizaje. Educar es sinónimo de acompañarte y de intentar que superes, que veas con esperanza el día de mañana, bueno, que educar es acompañar, es responsabilidad, es pensar en el futuro de cada uno de esos niños, educar hoy es dar oportunidades. Y bueno, supongo que los que nos dedicamos a esto sentimos que ayudamos. Educar es a lo mejor sinónimo de ayudar entendido en su máxima expresión. En un amplio sentido y ayudar, hay muchas maneras totalmente. ¿Quieres añadir algo más, Vicky? Pues nada, agradecerte una vez más estas tertulias que emocionan, que me hacen repensar muchas cosas. No sé si agradecértelo o no, porque de hecho desde que me lo propusiste, mi cabeza empieza a girar, a girar, a girar. Digo, Dios mío, ¿por qué esto no cambia? ¿Y qué hemos hecho? ¿Y dónde está la clave? ¿Dónde está el- la llave que es capaz de abrir que realmente se produzca el cambio? Y bueno, y evidentemente no, no podemos cambiar el mundo, pero creo que podemos aportar algo para que un pequeño cambio, pues es la suma de muchos pequeños cambios y a lo mejor entre muchos pequeños cambios de cada uno de nosotros se genera un cambio.
Y sobre Como todo, la frase esa de Eduardo Galeano, ¿no? Muchas personas haciendo cosas pequeñas mueven el mundo. también, pues exactamente, y sobre todo que un docente no pierda la ilusión, Ujú. porque sé que es duro estar en las aulas, sé que es duro el alumnado que estamos recibiendo, me refiero por su diversidad, porque la Casuística. diversidad Ujú. nos enriquece, sé que es dura la carga burocrática, sé que es complicada la convivencia en los centros, sé todo lo que sucede en la vida escolar, pero es algo que nos gusta, no perdamos de vista quienes tenemos delante y que a lo mejor somos su único chaleco salvavidas en su vida, ¿no? Retomando la analogía que llevamos en toda la charla. Gracias, Judy, te admiro, lo sabes, te lo he repetido 1 millón de veces, te debo mucho, te debo que todos estos planteamientos son cosas tuyas. Recuerdo que decía, yo los pienso y tú los ejecutas. Digo, porque tú tienes esa fortaleza de, de ir más allá y yo tengo a lo mejor la fortaleza de, bueno, pues eso que yo no soy capaz de pensar, que lo has pensado tú, ¿cómo podemos hacerlo para que realmente sea una realidad y no un sueño o algo que se queda ahí, algo efímero, ¿no? Una utopía. Tú sabes que yo también te admiro mucho, te quiero mucho. Muchas gracias por coger el guante de la entrevista y por eso hacemos tan buen equipo, ¿no? Porque nos complementamos y porque yo tengo como la ilusión de pensar que este proyecto, el podcast, que la cuenta, que nuestras conversaciones, las formaciones que hacemos, tanto las que recibimos como las que damos, como que tengo la ilusión de que tiene que servir para algo, ¿no? Tiene que servir para mover la conciencia de algún docente, de algún equipo directivo, tiene que servir para impactar positivamente en la educación, ¿no? Y con esta ilusión, pues yo me acuesto todas las noches, me levanto todas las mañanas e intentamos, pues mejorar los metros cuadrados que nos corresponden en esta vida. Gracias a Vicky por estar aquí y gracias a ti, querido escuchante. Comparte este episodio si te ha resonado. Suscríbete al canal, síguenos por Instagram, escríbele a Vicky en el email, lo que tú quieras, pero bueno, haz algo hoy para intentar mejorar la educación y para seguir aquí, pues planteándonos qué significa educar hoy. Muchas gracias y un abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio.